Buenas noches, profesor, compañeros todos. El grupo formado por Cassandra Ángeles, Cristi Borja, Diana Lachira, Denis Vázquez y quien le habla Mercedes Guamán, les vamos a hablar acerca del tomismo. El tomismo es una filosofía de Santo Tomás de Aquino y es necesario conocer su biografía. Entre 1225 y 1227 nace en una población cerca de Nápoles, de padres aristocráticos. Entre 1230 y 1232 es enviado a Monte Cassino a iniciar sus estudios bajo la custodia de los benedictinos. Posteriormente, entre 1236 y 1239 es enviado a Nápoles a iniciar sus estudios de gramática y de ciencias sociales. Es ahí que conoce las obras de Aristóteles, que presenta una visión completa del mundo. Paralelo a ello, él frecuentaba a un convento de dominicos y que es atraído por la forma de vida de estos frailes y decide ingresar a la orden como un novicio, decisión que no está de acuerdo su familia, y es por eso que es secuestrado por un promedio de un año, pero es liberado luego por el Papa Inocencio IV. Entre 1245 y 1248 es enviado a París a ser el discípulo de Alberto Magno, y logrando en este periodo tener el grado de magíster. En 1252 regresa a París a ejercer docencia. En marzo de 1274, cuando iba camino al concilio de Lyon, cae enfermo y es acogido por los cistercienses de Fosanova, muriendo en marzo. Lamentablemente, este hecho ocasiona un conflicto entre la orden predicadora y los cistercienses de Fosanova por su cadáver, que terminó este conflicto en 1368. La postura de Santo Tomás de Aquino indica que el ser se basa en los atributos del ser, la esencia y la existencia. Para Santo Tomás de Aquino existen dos clases de seres. El ser contingente es aquel que posee esencia, pero recibe su existencia, y el ser necesario, aquellos que contienen en sí mismos su esencia y existencia, y corresponde a Dios. El problema central de su pensamiento se basa en la relación que existe entre la razón y la fe. Para Santo Tomás de Aquino, la razón es un atributo otorgado al hombre por Dios. También indica que la razón es suficiente para hallar la verdad. Asimismo, Santo Tomás de Aquino indica que la filosofía y el conocimiento humano puede demostrar la existencia de la fe mediante la existencia de Dios. Para Santo Tomás de Aquino, Dios es un ser, es un acto puro, un ser necesario. ¿A qué se refiere con esto? A que Dios es la primera causa de todo, es creador de todo lo existente. Su presencia no puede ser percibida por sí misma, y precisamente por esto Él se basa en la demostración de 5 vías para demostrar, valga la redundancia, la existencia de Dios. La primera vía es la vía del movimiento. Todo es causado por algo anterior, es decir, que se necesita de un primer motor, y este primer motor sería Dios. La segunda vía es la vía de la causalidad. Toda causa es causada por una causa anterior, es decir, que se necesita de una primera causa que sea la causa de todo lo que existe, y esta primera causa es Dios. La tercera vía es la vía de la contingencia. La contingencia es la no necesariedad de un ser, es decir, que un ser es contingente cuando no es necesario. Para Santo Tomás de Aquino, el hecho de que un ser sea contingente y pueda no existir no le da sentido a la continuidad del universo. Para él se necesita que exista un ser al mismo tiempo que el universo, y este ser es Dios. La cuarta vía es la vía de los grados de perfección. Aquí Santo Tomás de Aquino indica que todos los objetos que existen son más o menos perfectos, es decir, que tienen una perfección relativa, y lo que se necesita es una perfección absoluta, y para él la perfección absoluta es Dios. Y por último, la vía del orden del universo. Según Santo Tomás de Aquino, el universo está ordenado. Para Santo Tomás de Aquino, los objetos tienen objetivos que cumplen perfectamente. Es decir, necesitamos que alguien ordene el universo, ya que la materia no se ordena a sí misma.
y este orden es considerado por Santo Tomás de Aquino como prueba de la existencia de Dios. Bueno, siguiendo con las características y principios del tomismo, se conoce que la filosofía de Tomás Aquino tiene como principio fundamental la armonía entre la fe y el saber. De esta premisa se basa para explicar la tesis que defiende el tomismo, la misma que distingue de otras posturas que existían en ese entonces. Hablamos del siglo XIII. Eso sí que se convierte en la característica fundamental. Ahora, según el libro Suma Teológica, parte 3, el tomismo busca formar al hombre hasta su estado perfecto, que es el estado de la virtud. Para ello se necesita y se basa en los siguientes principios. Como primer principio tenemos al realismo, lo que significa que a través del conocimiento teórico y sus acciones busca el lado objetivo de la realidad, respetando al ser y respetando a la misma. Por segundo lugar, la universalidad. Quiere decir que se abren nuevas ideas, distinguiéndolas y rescatando lo más valioso de ellas, para así integrar a su postura teniendo una mejor y amplia perspectiva de la misma. También tenemos el amor a la verdad. Esta promueve el desarrollo intelectual ante una búsqueda desinteresada del saber. Se deja guiar por el asombro de esta para así encontrar su mejor entendimiento. Y como veníamos explicándole anteriormente, la fe y la razón. Como se sabe, busca la armonía entre ambas, respetando las ideas de cada disciplina. Finalmente tenemos la dignidad de la persona humana, lo que quiere decir que se destaca por darle un valor especial a la persona en cuanto a su naturaleza espiritual. Continuando con la exposición, voy a hacer la comparación entre la filosofía tomismo con la filosofía platónica. La diferencia entre estas dos filosofías es que la filosofía del tomismo plantea la fe, cree en la autoridad divina y la razón se ve a través de la demostración, mientras que en la filosofía platónica plantea ideas auténticas, racionalistas, hasta con un tinte idealista. El tomismo unió la ciencia con la fe, siendo Dios la suprema verdad. Está originada con la filosofía del ser, inspirada en la fe, con una teología científica. Está bajo la disciplina de la sabiduría. Mientras que la platónica no se deja llevar por los sentidos, sino más bien siempre sigue a la razón. Busca la razón y la universalidad para hallar una idea, y esta filosofía está fundamentada en el mundo de las ideas. Tomás Aquino hizo una obra de 38 volúmenes en el que no solamente toca el tema filosófico, sino también político y ciencias naturales. A mediados del siglo XIII, Aristóteles se consideraba como un gran pensador, a la vez que el conocimiento de su obra generó polémica en la Iglesia, porque en ese entonces se tenía como referencia a Platón, y el aristotelismo era un peligro porque anteponía la razón frente a la revelación divina, por lo que Tomás Aquino realiza una aportación que revoluciona todo eso. Por ejemplo, según el pensamiento de Aristóteles, el alma se dividía en tres, lo que es la vegetativa, selectiva e intelectiva. Según Tomás, acepta este concepto, pero añade virtudes sobrenaturales. Por eso se dice de que desnaturaliza un poco el pensamiento que había formulado en contexto distinto al de la Iglesia. Luego se le canoniza, y aunque hay una pequeña controversia entre la filosofía y la religión, la filosofía de Tomás es el que gana esto, y por ello el Papa León XIII, en su encíclica Aeterni Patris en 1879, defiende la postura y el pensamiento de Tomás Aquino como el más adecuado para el cristianismo, y menciona que el tomismo debería ser base de cualquier filosofía cristiana. En 1880 lo nombró patrón de todas las universidades y escuelas católicas del mundo. Actualmente es un punto de referencia indispensable entre los pontífices. En conclusión de esta exposición, podemos deducir
de que para Tomás Aquino la razón es suficiente para poder hallar la verdad, sin dejar de lado la fe, ya que para él ambas posturas son necesarias y son esencia y existencia del ser humano. El tomismo se rige por el principio de armonía de la fe y la razón, es decir, busca entender y respetar ambas posturas, basándose en el respeto y realismo mutuo, abriéndose nuevas ideas para mejor entendimiento de estas. La filosofía tomismo está inspirada en la fe, mientras que la platónica es más la razón. Se puede ver que una ideología de determinada época aún sigue rigiendo actualmente, es decir, cómo la Iglesia aún rescata su teología, su concepción de la naturaleza humana y cómo la ley natural sirve de fundamento para el catolicismo de ahora. Gracias.